Mis queridos hijos e hijas, hoy, sábado, en que celebramos la memoria obligatoria del martirio de San Juan Bautista, compartamos el Evangelio del día tomado de San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras que te lo doy». Y le juró: «Te haré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra martirio. El evangelista San Marcos nos presenta cómo la muerte de San Juan Bautista se da a causa de defender la verdad. Esta escena es verdaderamente horrible. En pleno banquete real, traen la cabeza del precursor. Podemos solamente imaginar la pompa de la fiesta y la entretención desplegada que Herodes brindó a los invitados. Y entonces, a través de su codicia egoísta, se ve acorralado y accede a quitarle la vida a Juan Bautista, un hombre franco y abierto, agregando ese horror a las entretenciones de la fiesta. Nada es sagrado para el rey. Esto contrasta con la tranquila humildad de los discípulos de Juan, quienes piadosamente cuidaron de su cuerpo y lo honraron con un entierro. Ellos aparecen como un grupo lleno de olor y humilde, aportando algo de humanidad a esta escena horrorosa. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿valoro el martirio de los cristianos? Vivimos en un mundo donde el asesinato de los cristianos, fieles a la fe en Jesucristo, queda opacado por otras noticias. Hoy se da interés a todas aquellas realidades que puedan dar a la persona una visión alegre y bonita de la existencia. En cuantos estados, sus dirigentes políticos toman la postura de perseguir la vivencia de la fe de los cristianos, negándoles a participar de la vida sacramental, incluso persiguiéndolos, maltratándolos físicamente. ¿Cuántos cristianos tienen que resistir a la persecución, incluso a la cárcel, por amor a nuestro Señor Jesucristo?
¿Cuántos cristianos son asesinados vilmente por personas que, al igual que Herodes, carecen de criterio para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo? Cuando una sociedad se empeña en silenciar la voz profética de los cristianos, es una sociedad que se ha rendido a los pies de Satanás, padre de la mentira. La opción cristiana nos ha de llevar a permanecer firmes en la fe ante un mundo que pierde con facilidad la conciencia de pecado. El testimonio de un verdadero cristiano será la voz de Dios denunciando la realidad de pecado. Reflexionemos. Cuando hago oración, ¿me acuerdo de mis hermanos cristianos perseguidos? ¿Pido al Señor la gracia del martirio? ¿Soy indiferente a la muerte de mis hermanos cristianos en el mundo? Nuestra vida espiritual, cuando adquiere un conocimiento de la verdad del Evangelio, descubrirá que la persecución es algo que hará del seguimiento de Cristo un seguimiento auténtico. En el contexto de las bienaventuranzas, ya Jesús nos había advertido: felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégresen y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Nos recuerda nuestro Papa emérito Benedicto XVI. Si leemos la vida de los mártires, quedamos sorprendidos por la serenidad y la valentía a la hora de afrontar el sufrimiento y la muerte. El poder de Dios se manifiesta plenamente en la debilidad, en la pobreza de quien se encomienda a Él y solo en Él pone su esperanza. Miremos nuestros hogares y pensemos: ¿mi esposo o esposa se interesa por el martirio de los cristianos en el mundo? ¿Mis padres oran de forma constante por los cristianos perseguidos? ¿Cuál de mis hijos considera el martirio como una locura irracional? ¿Cuál de mis hijos se admira por el testimonio de los mártires? Mis hermanos, ¿valoran el martirio de los cristianos? Actualmente, ¿cuál será la preocupación de mi familia? En mi sitio de trabajo, ¿algún compañero se burla del martirio de los cristianos? ¿Qué compañero tiene respeto frente a la muerte de los cristianos en otros países? En mi comunidad parroquial, cuando me reúno con mi grupo apostólico, ¿hay tiempo para orar por los cristianos perseguidos? Mi grupo apostólico es indiferente a la vivencia de la fe de los cristianos en el mundo. Mis queridos hijos e hijas, Juan el Bautista fue decapitado porque habló con la verdad al poderoso. El hombre que preparó el camino a Jesús fue ejecutado por capricho de un gobernante corrupto. Aquellos que trabajan por la justicia en el mundo o son testigos de su fe, a menudo enfrentan dificultades e incluso situaciones que hacen peligrar sus vidas. Nos recuerda el Papa San Juan Pablo II. El ejemplo heroico de San Juan Bautista nos hace pensar en los mártires de la fe que a lo largo de los siglos han seguido valientemente sus pasos. Somos cristianos y una característica del cristianismo es valorar el martirio como la mayor profesión de su fe, una fe que no se reduce a una cuestión intelectual, sino una fe vivida
por el derramamiento de la sangre. Finalmente, nos expresa nuestro Papa emérito Benedicto XVI. La vida cristiana exige, por decirlo así, el martirio de la fidelidad cotidiana al Evangelio, es decir, la valentía de dejar que Cristo crezca en nosotros, que sea Cristo quien oriente nuestro pensamiento y nuestras acciones. Palabra del día: martirio. Pregunta: ¿valoro el martirio de los cristianos? Los invito para que por medio de la oración clamemos la presencia del Señor resucitado. Padre celestial, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de su nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Señor Jesús, regálanos la presencia del Espíritu Santo para tener fortaleza en nuestra fe y que la coherencia de nuestra vida sea el testimonio que hoy damos de tu nombre ante las personas. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y valora el testimonio de los mártires.